A punto de despegar en el avión de Tucumán a Capital Federal. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Aquí Maritey y Ramiro lo saludan. Vamos a ver si establecemos la conexión. Sí, porque está justo por despegar y queremos hablar de esta condena de la jornada de ayer en un juicio más que importante para la provincia. Se ha condenado a un abusador, al de su arquitecto nieto, Gray, sí. al arquitecto Gray, un nene que denunció esto cuando tenía 4 añitos. Así es. Él mismo contó. Y ahora lo saludamos al doctor Gallego. ¿Cómo estás? Juan Pablo Ramiro Reate te saluda. A ver si doctor, lo estamos viendo, escucha? pero lo estamos viendo, pero no lo estamos escuchando acá. Pero no sé si él nos escucha y nos puede responder. Sí. Pues bueno, en estos momentos terminó el juicio, fue condenado. Ayer mismo se ordenó la detención, una prisión preventiva hasta que quede firme la condena por 6 meses. Así es. En donde se han contado, bueno, detalles espeluznantes de este abusador que era su abuelo. Sí. Y que ahora lo saludamos. Doctor, ¿nos está escuchando ahora? A ver. Bueno, sí, Marete decía. Decíamos que es un juicio que ha sido histórico, Ramiro, porque han sido muchos años de espera para este niño. Incluso ha sido llamado más de 30 veces por la justicia, este pequeño, para poder declarar, para poder contar nuevamente los abusos de los cuales era víctima, con lo cual ha sido revictimizado. Se ha demorado el caso hasta que finalmente ayer, en un fallo que realmente ha sido histórico, se ha condenado a este hombre por 10 años de prisión después de haber abusado de su propio nieto. Aquí Tucumán, con esta noticia, además ha dado la vuelta al país. Pone en valor, y vamos a ver si nos está escuchando. Doctor Gallego, ¿nos está escuchando ahora? No. Bueno, ¿qué es lo que pone en valor y sobre la tabla, sobre la mesa de discusión, es estos temas tan delicados que es el abuso infantil dentro del seno familiar? Sí. Y sobre todo cuando una familia tiene cierta, digamos, influencia sobre el Poder Judicial o notoriedad o vinculado a político y demás, se callan más estos casos. Bueno, esto independientemente con el trabajo que hizo, por supuesto, Juan Pablo, el abogado que es de Capital, y que además él fue uno de los que denunció y consiguió la condena al padre Grassi, recordemos, otro nefasto personaje de la Argentina, en donde se puso también en valor el trabajo y romper el silencio de muchas familias y niños, ¿no? Eso es muy importante lo que acabas de mencionar, porque en estos días nosotros, en función de este juicio, hemos hablado aquí en nuestro programa y también en De Buena Fuente con gente que es referente en estos temas. Y hay datos que son gravísimos y que dan cuenta de cómo, por ejemplo, de cada 1000 abusos sexuales infantiles, generalmente solo uno llega a juicio y condena. Y además lo importante que es cuando un niño hace una declaración y cuenta. En cámara GS y todo el procedimiento que acompaña la Y justicia. Previamente, ¿sabes qué, Ramiro? La necesidad de los adultos de creerle y de generar inmediatamente un campo de contención, que es lo que llevó, en este caso, finalmente, a que por suerte se pudiera. Ya vamos a contar más detalles. Además, en este caso, la madre salió en defensa del abusador, ¿no? La madre del nene, algo increíble. De su propio padre. De su propio padre, salió en defensa de su propio padre en contra de su propio hijo. La verdad que es un caso tremendo. Bueno, ahora sí, vamos a saludarlo al doctor que está con nosotros en línea. Doctor Gallego, ¿cómo estás? Buenos días, Ramiro y Marité te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, ahora lo estamos viendo perfecto al doctor, pero no lo estamos escuchando. Ya en un segundo lo vamos a escuchar para poder entablar la comunicación con él, que además vemos que está en el avión. Es muy importante esto, Ramiro, porque él está partiendo de Tucumán después de haber tenido ayer una agenda muy importante y además después de haberse conocido esta sentencia que finalmente se ha convertido en histórica y decíamos, ha dado la vuelta a todo el país y aquí en Tucumán es de suma importancia. El doctor Gallego ha realizado un trabajo muy importante. No, muy importante. Y además ha estado apoyado por los medios de comunicación. Así es. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Bueno, ahí vamos a ver si lo escuchamos a Juan Pablo. Él nos ve y nosotros también a él, pero falta ese
ese empujoncito para que salga. Y que lo vemos ahí en el avión sentado ya para partir y que inclusive, claro, estamos quitando el tiempo para que pueda salir con nosotros sentado en el avión. ¿Y por qué es importante hablar con él? Lo que vos decías, Marité, esta cuestión de el apoyo que ha tenido los medios, también el trabajo de producción, de nuestro productor, de Ronnie Olmedo, de haberse comprometido con lo que venía contando Gallego mucho antes del inicio de este juicio, ¿no? Sí. De los casos testigos, de cómo los silencios, esta cuestión de los silencios, ¿no? De decir hasta qué punto se puede o no contar y de qué forma, porque también es un tema tabú, lamentablemente, ¿no? Ya lo creo. Y esto también pone en escena un tema constante, que es también por parte del periodismo el aprendizaje o la búsqueda de las formas apropiadas, acertadas para acompañar estos casos, acompañar a las víctimas y aún así visibilizar la situación para que todos aquellos que atraviesen por un momento como este y que se callan porque el silencio sigue siendo lamentablemente una constante en estos casos, puedan alzar su voz, puedan denunciar, puedan buscar justicia, puedan obtenerla y además reivindicarse. Y el rol por parte de toda la sociedad de avanzar también en este sentido y reconfigurar los vínculos de tal forma que este accionar deje de ser cada vez más frecuente. Y además destacar el trabajo del tribunal que le tocó llevar adelante este juicio y que estuvo a cargo de la doctora Wendy Casar, así que le mandamos un abrazo también porque tomó la decisión de escuchar y resolver una causa como esta. Bueno, saludamos al doctor Juan Pablo Gallego, que ya está con nosotros. Juan Pablo, ahora sí te escuchamos y te vemos subido en el avión. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, agradecido de la difusión y la comunicación tan respetuosa de ustedes, partiendo de esta hermosa ciudad y provincia de Tucumán, con la satisfacción de haber defendido hasta el último instante los derechos de este niño y una sentencia en Tucumán que creo que va a tener un alcance y una dimensión nacional en lo que significa protección de niños y en evitar la revictimización de niños, ¿no? Un niño que fue convocado 37 oportunidades a un proceso judicial que finalmente finaliza con esta sentencia condenatoria y con la detención inmediata del imputado, ¿no? ¿Estás conforme, Juan Pablo, con la sentencia? La sentencia lo condena a 10 años de prisión efectiva y desde ayer comenzó a cumplir la prisión preventiva a Guillermo Grey. Así que, bueno, una enorme satisfacción y sobre todo por la reacción del niño que siente que por primera vez la justicia le creyó y que esto comenzará a hacer su recuperación, ¿no? Doctor, y más allá de su fantástica tarea y de los resultados, digo, todos estos casos comienzan necesariamente con una denuncia. Digo, alguien tiene que tomar cartas en el asunto y poder realizar esta denuncia tal como fue el caso del padre de este pequeño. Despega el vuelo, les envío un saludo muy grande. Gracias por todo. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, fue importante al menos contar con algunas palabras del doctor dando cuenta efectivamente de la sentencia de 10 años, más allá de que él en un primer momento había pedido 18 años para este violador. Claro, lo que le hacía referencia estaba conforme con la sentencia porque yo había pedido 18, la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal pidió 18, el tribunal fue por 10 años. Y lo importante, lo que él decía, de por qué lo histórico, porque esto también, cuando se difunden estos casos, hay mucha gente que hoy está en silencio, viviendo este padecimiento dentro de sus hogares, y habilita a muchas mamás, a papás y a niños y niñas a decir si me van a creer cuando hable, ¿no? Como en el caso de este nene, que si bien a los 4 años contó lo que vivía y recién ahora a los 11 años pudo obtener justicia, con el acompañamiento de abogados como que recién nos acompañaba, que era Juan Pablo Gallego, se puede concretar esta condena, ¿no? Y era la pregunta que le quisimos hacer ya cuando el avión estaba por despegar. Pero es muy importante decir esto, Ramiro, porque lo hemos tocado en nuestro programa en más de una oportunidad. Muchas veces cuando un niño habla, en una primera instancia a los padres o a su entorno le cuesta un poco asumir, tal vez porque aparece la culpa, tal vez por la incredulidad, pero luego a continuación... Pero si le cuesta a un adulto, Marité, no le va a contar a un niño. Imagínate. Claro, a continuación de inmediato los adultos responsables toman acciones y los estimulamos a que así sea.